Vamos a hacer al otro lado del estrecho. Ve a la enfermería. How are you feeling, Joshua? Better than I was. But not nearly as well as you should be. Your cuts and burns may have healed, but your body still bears the burden of every spell cast. And what would you have had me do? It was no ordinary foe we faced. It was the Warden of Darkness. Yet still, it was not enough. The king could have ended me at any moment, but instead chose to toy with me like a curl does a mouse. You underestimate yourself. Oh, it was crystal clear. Only one man established his dominance that day, and that man was Barnabas. I'm sorry, brother. That was ill-spoken. It's just... I have never felt so powerless. And when so many are looking to us for strength, perhaps the prince feels the same. Barnabás. Dominio cristalino. Suburbios. What is this place? Don't move. Here, it's fresh from the well. Grandmother told me spirits sometimes get lost, and that the lanterns guide them to their proper place. I set one on the river for her when she passed away. The fiend works from the shadows. Was it you who guided my hand then, Ultima? No, not you. This is my doing, my fault, my sin to bear. And for it, I must atone. Your hurts are healing nicely. It was my poultices that saw you well. You make them? And sell them, or try to. Earns me enough for bread, most days. Forgive me. I have nothing to... I know, but I couldn't just leave you lying there.
You're going then? Of course. I'm healed. Thanks to you and your poultices. Will you promise to come back and visit? Well, Phoenix, it would seem that I owe you my wings. Perhaps he can find an answer. You will be returning to Waloed soon, I gather. I see no reason to wait. Then neither do I. I can think of a few, but I doubt they'll stop you. You will take your medicine. Of course, Lady Daya. Set on leaving already, are you? How long will it take us to get back to Ash? Dunno, about the same amount of time it took us to get here. Maybe less, if your uncle can find someone trustworthy to patch up the Enterprise. All depends on where we're putting into port, mind. Yes. It's not as if we can put ashore wherever we choose. We have to assume that the whole of Ash is hostile, and that we'll be attacked on sight. Then we must find a place they won't think to look. And I have an idea who might know of one. The Professor! I'll go and tell you come in. While you're plotting our course, I'll be in the shelves with your lawsman. I wish to pick his brains about Ultima. Then I'll talk to Karen about supplies for the journey. They may not be easy to come by in Ash. Your brother's body won't take much more of this recklessness. You know that, don't you? I do. Vale. Habla con Vivian. Mira, esta sigue bloqueada. No sé por qué. Esa está bloqueada. Bueno, esa puede que la haga yo esta noche. Ya veremos. Vale. Mirad, ya hay nueva... Ah, estupendo. Vale, esto sí que hay que hacerlo, ¿no? Estos hay que conseguirlos todos. Estos hay que conseguirlos todos. Hazte con todos. Hazte con todos. ¿Qué es otro ese? La pesadilla tricéfala. Una caravana de mercaderes que atravesó el desierto de Belroy afirma haber avistado una extraña criatura con el aspecto de un dragón, un león y un escorpión. Es poco probable que una criatura así exista, pero la inquietud que reflejaba en sus ojos y el miedo que transmitían sus voces sí eran reales, aunque cabe la posibilidad de que fuera un espejismo producto del calor. No podremos ignorar el aviso. Es una quimera. Qué mono el bichito, un Moguri. Estos son Moguri. Estos aparecen en todos los Final Fantasy. Vamos a hablar con Vivian. Ah, Clive. Clive. I was wondering when you'd arrive. Please tell me you've come to take our young prodigy here off my hands. I'm not here for Mid. I need information on Ash. Then why not ask Molly if you can look in one of her ovens? Go on. As soon as the Enterprise is ready, we'll be setting out for Drake's Spine. And we're going to need a safe place to land. Preferably one that won't see my ship blown to shit and splinters. If it were that easy, do you think Waloed would have resisted invasion for so long? Very little is known of Ash, and the information we do have is spotty and outdated. We have the good King Barnabas to thank for that. Waloed's borders have been closed to outsiders since the day he seized the throne. If there is anywhere safe to land, you won't find it on my map. Then tell us what we will find. I'm sure you know better than we do. But no splinters. All right, if it will get you out of my hair. But interrupt me, and it's over. Understood? Barnabas Tham, the one they call the Last King. Understand him, and you will understand the kingdom of Waloed.
Barnabas was only a boy when he arrived from beyond the southern seas, and barely a man before he united the ragged tribes of Ash. And having unleashed them upon the formidable Veldemark, he set his throne upon the ancient kingdom's ruins. The victory sent shockwaves around Valisthea, tales of Odin's might spreading through every court, parlor, and drinking hole in the realm. Note that this was in the year 843, and that the king still sits upon his throne some 40 years later, quite untouched by time. Waloed's recent inaction left many wondering if Odin had lost his appetite for war. And yet here we are. The Einherjar was committed to the fray, a bold declaration of intent. Orcs swarm around Drake's Fang, and throngs of Akashic haunt Canvas streets. Though how precisely the havoc they wreak serves Waloed remains unclear. Regardless, if the order to attack truly came from King Barnabas, then one thing is certain. Waloed has achieved the impossible, and made bedfellows of beastmen and the ether-addled alike. All of which is a roundabout way of saying that you will be in unknown territory when you set foot on Ash. Much of the continent has already been lost to the Blight, and what few ports remain will be fiercely guarded. And that is to say naught of its natural defenses. Offshore currents will cast an ill-equipped ship out to sea one moment, and dash it against the rocks the next. But then the Enterprise is anything but ill-equipped. And Mid has made land there before. Now, if only there were someone with an intimate knowledge of the Shadow Coast, and where a daring gentleman might put ashore. You see, Clive, you had the answer all along. Do you think you can get us back to that beach, Mid? Picked you up from it, didn't I? Not that it were easy. The currents were a right bastard. But then, if it wasn't hard, it wouldn't be worth doing, would it? Well said. Thank you, Lady Vivian. If a few morsels of common knowledge and a sprinkling of tavern talk are worthy of your thanks, I wonder what genuine intelligence might earn me. Probably more visits. Mid, I need everyone in the ale hall now. I'll fetch Joshua from the shelves. Aye, aye, Captain. De acuerdo, a por Joshua. Ahora es posible continuar las misiones que estaban bloqueadas, claro. Aquí, por ejemplo, hay una misión que estaba bloqueada. Ahí hay otra. Claro, aquí ya salieron varias. Mira, 1, 2... Y estas son todas las que estaban ahí. Tengo que mirar las que hay en el libro. Tengo que quitar las que hay... Mirar las que hay en el libro por si hay alguna más plus. Has quitado el mueble del salón. No, es que voy a cambiar todo el salón. Pero bueno, va a estar una temporada así porque tengo que hacer obra en casa. Pero cuando termine la obra, pues aquí en casa voy a cambiar todo el salón. Vale, es que si no me equivoco... pero no sé si habrá alguna plaza aquí. No. Ah, bueno, pues aquí quedan... Ah, son poquitas. Son 4. Tampoco son tantas. Tampoco son tantas. Pero bueno, eso para el Richard del futuro. Nosotros de momento ahora vamos a continuar con la misión. Aquí está Joshua. I have no reason to assume otherwise. Clive, you must listen to this. Lawsman, tell him. Do you recall when we spoke before on the divinity of Ultima? Well, it inspired me to delve deeper into the subject. And what I discovered appears to agree with the findings of His Grace. You will recall that my quest to uncover Ultima's origins began with the mural at Phoenix Gate. But while I've always known it to be important, its secrets have heretofore eluded me. Now, however, I believe I know where to find the more complete example. One that will reveal all we seek.
Master Clive, have you ever in your travels chanced to hear of the Circle of Malleus? I would think not, if you have. But there was once a time when the faith flourished, the oldest known religion in the Twins, and though its popularity eventually waned on Storm, hints of its dogma remain embedded in more modern faiths such as the Crystalline Orthodox. Wait, you said it waned on Storm. What of Ash? Religious monuments are often torn down or repurposed when new faiths rise to prominence. But if no new faith arose, then perhaps the ancient temples might still stand. And so, you see now why I must accompany you to Waloed. It would appear the past still has much to teach us, though in this case, it would not have been possible without the musings of Moss. To think that you carried a copy of my old mentor's chronicles all along. I am relieved to discover it in good hands. I shall guard it with my life. Joshua, if you're finished here, join me in the ale hall. I need to speak to everyone before we leave. Right away. De acuerdo, pues nada, parece que Joshua se viene con nosotros. Al comedor. Muy chulo el nuevo logo. No me recuerdo que te tenés el primero, el RRB. Buf, hace un montón de años. Me alegro que te guste. My apologies. By now you've all heard where we're going and why. So I won't bother you with the boring details, only the important ones. If we attempt to approach Stone here by sea, there's a good chance we'll be sighted and fall prey to the capital's artillery. So instead, we'll disembark on the southwest coast and make for Drake's Spine on foot. I say we, but it's highly likely the entirety of Ash is under the rule of Ultima. A large party would only attract unwanted attention, as well as slow our march and require supplies which may be difficult to obtain. Only Joshua and I will be going. And a scout. Preferably a good one. Gav, do you know of any? You bet your ass I do. Might still borrow some of Lady Vivian's maps, though. Just in case, like. Once you've dropped us off at the Shadow Coast, you need to retreat into neutral waters, fly merchant colors, and stay inconspicuous. If you sense any danger at all, you leave us behind and return to Storm. Inconspicuous is my middle name. But like hell am I leaving anyone behind. The ship ain't going nowhere till your scurvy mugs are smiling on deck. Jill, the Enterprise will appear a tempting target for royalists and pirates alike. You're to stop anyone boarding. Don't worry. I'll keep the ship and her crew safe. You'll be needing passage home, after all. But... very well. If there are no questions, I'll see you all at the docks. Let me know when you're leaving. I want a word before you go. Of course. Habla con Otto. Vale, que Otto está... Está el vecino haciendo agujeros. Vamos a hablar con Otto, que Otto está en su esquina. Muchas gracias, Gemma. Muchas gracias, guapa. Guapa, Gemma. Muchísimas gracias. Me he agradecido siempre. Un abrazo muy, muy fuerte. Not at all. Honestly, can't a man wish his friend farewell? Just wanted to let you know that I'll keep things in order while you're off saving the world. I'll hold you to that. De acuerdo, nos vamos. Vale, ahí no ha aparecido ninguna misión plus. Pues nada, vamos por acá. Costa Umbra.
Me alegro que te guste, Gemma. Me alegro mucho. Un abrazo fuerte. Cenicia Occidental. Costa Umbra. Reckon it'll be a long walk to the capital if we follow the cliffs. I'll scout ahead, see if I can't find us an inland route. Clive. There's something I've been meaning to ask. You took her icon, didn't you? Yes, I did. She understood. Oh, she understood. Understood that you decided to save the world all on your own, and that you'd die without her power. How dare you make her choose? You knew damn well she'd never refuse you. But I will. You can't keep pushing us away, Clive. The world is ours to save, not yours. I used my gift because I thought it was the right thing to do. And you truly believe this will save you? Will save us all? I do. Then so be it. Just don't forget, you're not alone. Te acabas de comer un puño así de gratis, pero vamos. Did I miss something? Only that Joshua didn't. I don't get it. Max, feliz cumpleaños, compi. Un abrazo muy muy fuerte. Disfruta de tu día, tío. Un abrazo enorme. Un abrazo muy muy fuerte. Reino de Valoed. Esto sí. Las tierras de Cenicia. Ok. Vale. To visit Ash? We're in Waluda territory now. Don't expect a warm welcome. Oh, I don't know, Clive. That castle over there looks inviting enough. Shall we sample its inhabitants' hospitality? Joder, qué zona más triste, macho. Run like the wind. Qué zona más terriblemente Remember what I triste. said about warm welcomes, Gav? Vale. This place is as dead as Grieger's ghost. A ver, el juego es súper gris, porque el juego ya sabéis que tiene ese tono súper gris y oscuro. Pero hostias, tío, esta zona es terriblemente... Let's hope the villagers move it out in time. Terriblemente oscura. Me parece una ciudad que tengas un buen día y buena tarde. Venga, Oscar, lo mismo para ti, compi. Muchísimas gracias. Buena tarde para ti también. Buena tarde. Disfruta del día. Ok.
montón de tema aquí que cuidado. No pienso parar. Mi rey. Vale, quedas tú solo. Dan buenos puntos en esta sección, ¿eh? Dan buenos puntos, sí señor. Orbeck, muchísimas gracias por ese resub. Gracias por esos 3 meses, te lo agradezco mucho. Un abrazo muy fuerte, disfruta del directo, gracias. Es bastante complicado esto. ¿Qué tal, Pati? ¿Cómo estás, guapa? Bienvenida. Joder, cómo subes de puntos aquí, tío. Qué loco. Cuidado, Esta es una buena zonita de farmeo, esta parte. ¿Sabes que están haciendo explicaciones de Scorn? Que no sé qué por series. Es que ya no, Scorn ya no es exclusivo de Xbox. Scorn fue exclusivo de Xbox, pero ya no lo es. Joder, tiene como una música. Tiene como un corte. Los cortes musicales son como muy tristes, tío. Muy melancólicos. Ay, ay. Has the whole of Ash fallen into Ultima's hands? That's no peace delegation. We should send a warning to the others. No. My uncle will have an eye on the coast. I trust he'll find a way to entertain any uninvited guests. Our mark is Drake's Spine, and there's a lot of road between us and it. We press on to Stonehere. Aye, you never know. It might not be a nest of slabbering monsters. Hombre, a eso vinimos, ¿no? ¿O qué? El que tenga miedo a morir, que no nazca. Clive, you must go on ahead without me. This stronghold is as old as Phoenix Gate, perhaps older. It may yet hide Ultima's remaining secrets, and if we are to best him, they must be unearthed. All right. Stay out of trouble. I always do. Mostly. You sure about this? About leaving my brother on his own. Of course. Mostly. Hombre, sabe, clarísimamente sabe arreglársela solo, A ver si me entiendes. Sabe arreglársela solo, sin lugar a dudas. Lady Vivian's map. So old, it's hard to tell which way is up. But if I'm right, Desfiladero we're de la not Furia. far from a village called Aistla. Then we make our way there, resupply, and wait for Joshua. Está todo lleno de éter. Hostia, qué guapo este bosque, tío. Ugh, this place reeks like a mobile's arsehole. Aquí va a estar lleno de Molbol, seguro, vamos. It's not the smell that'll Me kill us. extrañaría mucho que no hubiera Molbol aquí,
Mira, para un arroz, para un arroz con marisco, tío. Madre mía, qué rico. Te pillas un cangrejo de esos, tío. Menuda pedazo de paella que te haces con esos bichos. Menuda mariscada, Joder. Pedazo de mariscada, amigos. Bueno, tú, hay un pedazo de bicharraco ahí atrás. Hay un bicharraco ahí atrás que me gusta a mí meterme en problemas también a tope. Hola. Lo que pasa es que es un sitio de mierda para... Es un sitio muy culero para pelear, tío. Es un sitio bastante culero para pelear. Chasset, muchísimas gracias, compi, muy agradecido. Un abrazo fuerte para ti, amigo. Muchas gracias. Gracias por tu apoyo, muy agradecido. Disfruta del directo. Dan muy pocos puntos, tío, Muy poquitos puntos para una criatura como esta, tío. Te dan 400 puntos, tío, para subir de nivel solamente. Es muy poco. Te sale más rentable partirte la cara por ahí con 4 bichos random. Te sale bastante más rentable, tío, que tirarte 5 minutos con un bicho de estos, tío. No sale nada rentable, tío. Ahí hay algo. Aquí hay algo fijo, vamos. Seguro hay algo ahí. Seguro. Apuesto dinero. Aquí hay algo ahí. Apuesto dinero a que en ese bujero hay algo. ¿Dónde es? ¿Dónde coño es? Aquí. Venga, tío. Vale. Venga, chicos, ya está, venga, nos vamos. Pues nada, hasta que no eliminamos a este, pues no puedo avanzar. Venga, Luis, que vaya bien, amigo. Disfruta de tu día, tú también. ¡Hombre! ¡Ah, amigo! O sea que era aquí. La Masamune. Pero bueno, es peor que la que tenemos. La Masamune, tío. Mira, aquí era donde se conseguía. Aquí era la Masamune. Sí, señor. Bueno, es peor, que la que tengo. La Masamune.
La Masamune de Sephiroth. ¡Sephiroth! Pero bueno, es mejor la Ragnarok que tenemos. Esto es un poco Dark Souls, esta sección, ¿O qué? Es muy Dark Souls, tío. Es el típico pantano venenoso de Dark Souls, esta zona. Si os dais cuenta. No. No tengo ganas de partirme la cabeza. No te pases, Hielo Plus Plus. Vale, hay que cruzar el puente. Vamos a hacer un guardado porque no sé qué me da a mí. No me fío yo de nada. No me fío de nada. Llamadme loco, pero no me fío. Bahamut's breath. Don't look down, Torgal. That must be Aistla. What do you think, Clive? Then we're too late. Algo pasa. Damn it. They're all turned. There's nothing we can do. I wouldn't say nothing. Acásicos. No quarter gap. Qué rico. All the villages in Ash are like this? A question for later, Gap. Here they come! Muchísimas gracias, Oscar. Lo primero, muchísimas gracias por esos 7 meses, te lo agradezco. Y me alegro mucho de que te guste. Yo la verdad estoy muy contento porque me gusta mucho. Muy agradecido, Oscar. Un abrazo muy fuerte, compi. No quiero gastarlo con este. No quiero... Aquí sí. Aquí sí, aquí sí. Eso sí. I don't want to die here, Clive. Then don't! ¿Te quedas tú solo? No, queda aquel allí. Espera. Vamos a por aquí. Me vale.
Ya nada, mamonazo. Tiene que faltar alguien. Uno enorme, uno muy grande. Obviamente. Hombre, si saliera uno chiquito, mejor. Pero bueno, grande. También si saliera uno chiquito sería raro, ¿no? Si saliera un señor chiquito. Mi rey. Uy, papá, la que te cayó. La que hay una muy gorda, Acabas de comer, pero como un máster ahí, Acabas de comer como un campeón. ¡Pam! 5000, eso sí, hombre, así sí subimos de nivel. ¿Qué tal, Neri? ¿Cómo estás? Gav. Gav! Inma, muchísimas gracias. Muy agradecido. Muchas gracias, guapa. Gracias por esos 2 meses, te lo agradezco mucho. Pasa un buen directo. Un abrazo muy, muy fuerte. Fuck. Cuidado, Hostia. Cómo impone, chaval. Have you come to watch, Odin? Bound for Stonehill. Good. My master awaits you in the capital, though I cannot allow you to attend him in your present state. And how are you going to stop us? Why, with this! Vaya sobrada. Vaya puñetera sobrada.
What did you do? If the vessel would see the path opened, it has but to ask. I shall see that my master's prize is made presentable. Beth, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias por esos 6 meses, te lo agradezco. Un abrazo muy fuerte. Gracias por tu apoyo. Muchas gracias. Ha hecho como una especie de escudo, de barrera, ¿no? O algo así, ¿no? Would you mind telling me what the fuck just happened? Oh, you've got to be. How are we supposed to get through that? We seek an audience with the king. If His Majesty wants me to come and ask him, then that is exactly what I'll do. Before you go practicing your petition, we don't even know where the fucker went. How about we cool our heads and think this through, eh? Right. Maybe there's something here we can use. Explora la aldea abandonada. Ok. Esta sección supongo que no podremos salir de aquí. Quiero pensar. Cerquita. I thought we got them all. So did I. Vale, acabamos de activar ese viaje rápido. Miss. Whoa. Easy. Easy. We're not turned, all right? No se puede ser más mona. Vengan ahí, que vaya bien, guapa. Un beso. My thanks, kind travelers. Edda, forgive me for asking, but what went on here? It all started when the skies changed. The elders said it was the Arcade. One by one, people went mad. Minds taken by the ether. Till only I remained. By then, I was too far along to run. And then the nights came. And I didn't know what to do. And this, Arcade is...
just a story. Something our grandparents told us when we misbehaved. About how the heavens would grow dark before the land took her last breath. The end of the world. You said the others went mad. But where did they go? They all left. Gone east to the tower, to Reverie. The elders, the healer, the blacksmith, my husband. You thinking he did this? Of course. Who else could it be? You were in Canva. You saw what he did to the people. But then what about her? How come her nut hasn't cracked? The baby, perhaps? Could be protecting her from the ether. I can't think of any other explanation. You mean... it's a bearer? It won't matter what it is once Ultima's magic takes hold. Time's running out. This tower. That's where we'll find the king. No puede ser tan atractivo, Clive. ¿Qué pasa, hermano? Tío. Eres tan guapo que ofendes, hermano. I knew it. It's the same as Phoenix Gate. Which means at the end of these stairs should be... The mural is complete. Ultima and his vessel, Ifrit. Garuda, Ramu, Shiva, Titan, Bahamut, Odin. Even Leviathan the Lost is here. But where is the Phoenix? O sea que hay un Icon perdido. Leviatán. Hostia, ¿podrás conseguir a Leviatán en el juego? By the founder. Artema. Joder. So that's what you want, isn't it, Ultima? Qué raro que lo llamen Última en el juego original y aquí en español lo hayan traducido Artema. Es muy curioso, no entiendo la razón, tío, la verdad. So that's how it's gonna be then. I'm not asking, Gav. I need you to stay with Edda. What? I must do this alone. If I don't return, you're to find Joshua and make for the Enterprise. Understood? Aye. Just don't
Don't you go dying on me. Sid's name suits your miserable mug better than mine. Don't worry. I haven't finished with it yet. De acuerdo. Las tierras de Cenicia. Ve a Somnia. Vale, pues desde aquí a la If derecha. Barnabas is controlling the Akashic, then wherever he goes, they'll follow. And so will I. Vámonos, mi rey. Vámonos por aquí. ¿Eso podemos abrirlo ya, tal vez? Sí. Ya podemos. Todos los últimos se traduce como el tema. Ya, pero la razón. Quiero decir, ¿por qué? Quiero decir, ¿por qué ese cambio? Que no lo entiendo. No entiendo por qué se cambia. No sé, es simplemente curiosidad, no es otra cosa. Me resulta curioso, tío, el cambio. Porque quieren ir directos al tema. Artema. Madre mía, Skater. Ay, Skater, por favor. Por favor, Skater, Mira a ver, Por favor, Una plaga. Por favor, nadie piensa en los niños, No sé, nadie piensa en los niños, os digo. ¿Puedo abrirlo desde aquí? You deserve a rest. Oh, guanteletes. Hostias, cuidado. Y esto qué rico. Perdón, esto tendrá que ser aquí, claro, aquí, perdón. Uf, incrementa la vitalidad en 500. Pues no está nada mal. No está nada mal, Lo probamos a ver. 500 es mucho, Daos cuenta que nosotros ahora tenemos 2700, Cuidado. Ah, 500 es un montón, tío. Está chido, sí señor. Si no recuerdo mal, el primer juego de la saga que tradujeron última con acento japo sonaba así como Artima. Así que los traductores tienen que usar eso en cambio. Hombre, tiene sentido. Sí, tiene sentido. Tiene sentido. Sí que puede que suene raro en castellano, suene raro, entonces pues, tiene toda la lógica, Tendría toda la lógica. Pues están muy bien estos guanteletes, tío, porque 500 puntos de vida es un buen pedazo, Es un buen pedazo de trozo, Sí, señor. Somnia. Nos vamos a Somnia, la ciudad del sueño. Somnia, reino de Valoed. ¿Y cómo es la ciudad que no tiene sueño? Insomnia. I've come for you, Barnabas. Vamos a por ti, Barnabás, desgraciado.
Que alguien le detenga. A mí no puede detenerme nadie. Aquí yo soy la ley. Y a mí yo puedo contar los chistes malos que me dé la gana porque nadie me puede detener. Yo soy la ley. Soy juez, policía, yo soy de todo. Soy Dios aquí. Nadie puede decirme nada. Qué bonito eres, Clive. Eres más bonito. Eres más bonito. Eres más bonito, Clive, que todas las cosas. Desgraciado. El último rey. Eres más bonito que todas las cosas. Rey mío. Vale, vamos a hacer un guardadito. Que no sé si podremos guardar aquí. Igual no podemos guardar. Ah, sí, nos deja. Bonico y buenorro. Pues sí, la verdad es que está muy, es muy mono el muchacho, la verdad. Es muy mono. Oli. Hace bastante daño el ataque básico. ¿Se acaba de caer solo? Ah, no, le atacó el perro. Vale, ahora tiene más sentido. Pensé que se había caído solo, tío. No, le atacó el perro. Qué bonito ese ataque. Es muy bonito ese ataque. Es muy bonito. Es un rebante muy bonito ese, ¿eh? Le bajó el azúcar, sí, tuvo ahí un pequeño bajoncillo, le di un pequeño amarillo. Le di un pequeño amarillo ahí al amigo. Madre mía, esto va toda pastilla, ¿no? Joder. Cógete, Torgal, que vamos a tope, hermano. Agárrate a algo. Intentando ir, tío. Se está intentando ir a tope. Estaba intentando recular, pero no hubo manera, tío. No hubo manera, rey. Sí, la banda sonora. A ver, el juego en general técnicamente es la hostia. El juego se ve muy bien, se ve estupendamente, se escucha maravillosamente. El juego, hombre, luce estupendamente. Uf, muy bien tirado ese ataque ahí, ¿eh? Muy bien tirado ese ataque.
ni Michael Jackson, hermano. No pares, no pares, no pares. No quería parar. Pa'l lobby. No hay nada más aquí. ¿Qué pasa, Iván? No hay más, no hay más. Estaba mirando a ver si había algún tipo de caja o cajón o algo así. Pero no hay absolutamente nada. Aquí tampoco. Clap, clap. Cógete, Torgal. Que vamos a tope. El hielo a este, tío. Que bien le entra. Que bien le entra el hielo, tío. Venga, Max, un abrazo, compi. Muchísimas gracias, hombre. Gracias de verdad siempre por estar ahí. Muchísimas gracias por esos 7 meses. Y feliz cumpleaños, ¿eh? Disfruta muchísimo, pásalo estupendamente y a tope. Muchas gracias, amigo. Cuídate mucho. Vale, ahí sí hay cosas. Mercedes hielo. Pilares gélidos. Usamos pilares, sí. Nosotros usamos pilares. Usamos pilares, si no se me equivoco, ¿no? Sí, creo que sí. Joder, estas zonas son preciosas, la verdad, tío. Son súper bonitas el diseño.
If I were Barnabas, Son muy bonitos. Es muy bonito el diseño, the tío, de top. estas secciones. so I could look down on the world. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás, compi? Bonito logo, muchas gracias, muchas gracias. La verdad es que estoy muy contento con todo el cambio del canal, la verdad. Estoy muy contento. Me gusta mucho. La verdad es que estoy muy contento. 2, 4, 6, 8. Sí. Esperad, que me meto dentro, amigos. Esperad, esperad. Eso, todos al medio. Todos al medio. Poneos todos aquí, en hilera, por favor. Juntaos, juntaos, juntaos. Eso. Muy bien. Así da gusto, cuando hacéis caso. Así da gusto y rinín cuando hacéis caso, Muy bien. Solo puedo decir, wow. Ok. Va rotísimo. No, eso es cuando haces una finta perfecta. Cuando haces una finta perfecta, haces como ese momento ralentizado. Eso no lo puedes hacer normalmente, ese movimiento. ¿Y la vas a ver Oppenheimer? No voy a ir al cine. La veré cuando la estrenen en HBO o la estrenen donde sea, no lo sé, pero no tengo en mente ir a verla al cine. La verdad. Hombre, tío, enorme. Joder, parece diseño. Tiene un diseño muy God of War este bicho, tío. Well, that's new. Te vienes a ver Barbie. Pues os digo que Barbie la va a ver todo Cristo, ya veréis, ya veréis. La va a petar gordísimo Barbie, Yo lo tengo más claro. Lo tengo más claro que la va a petar. Y oye, bueno, tiene pinta de ser cachonda y tal, la verdad. Tiene pinta de ser... Hombre, luego no sé cómo funcionará, claro, pero tiene pinta de ser cachonda, tío. Hi Barbie, hi Ken. Life in Plastic is fantastic. Ya sabéis cómo va. Life in Plastic is fantastic.
¡Cling! Joder, solamente te dan 400 puntos para subir de nivel, tío. Qué miseria. De verdad, qué puñetera miseria, tío. Eso es muy triste. Madejas de seda férrea. You know what to do, boy. Los cine en momento no es más, aparte de que están muy caros. Hombre, yo hace mucho tiempo que no lo voy, pero ¿a cuánto está ahora mismo el cine? Gauss, muchísimas gracias, compi, muy agradecido. Gracias de verdad por esos meses. Te lo agradezco de verdad. Muy fuerte. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estás, guapa? ¿A cuánto está el cine ahora mismo? ¿Alguien me puede comentar? Por mi zona, 5 euros. 8 o 9 euros. Oh, hostia, pero ¿puede haber tanto cambio de un cine a otro, tío? 8 o 9 pavos. 7 euros, 4,5. Hostia, tío, pero que hay un intervalo de 3 euros. Puede haber incluso de 3 euros. Madre mía, casi 10 euros. Bueno, tú es Barcelona, ¿no? No, ni claro. Hostia. Cuidado, joder, tío. Es que al final es lo de siempre, tío. A ver. Hombre, a ver, si te pones a pensar 5 euros, 6 euros, 7 euros, pues hombre, no es dinero. Pero dices tú, bueno, voy al cine. O si vas con alguien, invitas tú, ya son 15 euros. Luego que si te pillas una Coca-Cola, te pillas cualquier mierda, ya te dejas 20, 25 pavos. 20, 25 pavos en el puñetero cine, tío. Uf, es tremendo, tío. Joder. Cuidado. Oh, fuck. Ya empezamos. En Barcelona el cine es una ruina. Hombre, a 10 pavos la entrada. Hostias, cuidado, ¿Cómo no? Claro, claro, es una ruina, madre mía. Hostia, son 10 pavazos, tío. Es una locura, Joder, qué temazo. Qué locura, tío. Cuidado, cortocircuito. Qué guapo. Oye, pues mola el boss este, Os digo, es diferente, tío. Se mola mucho. Qué guapo. Vamos, le queda nada. Otro. Buena. Qué bonito ese sistema tan rápido. Ataca con todo lo que tengas. Vaya que vuelva. Esto es todo lo que tengo.
Esto es todo lo puñeteramente que tengo. No tengo más. No tengo más, te estoy diciendo. No tengo más. No tengo más. No tengo más, te estoy diciendo. No pares. No pares. No tengo más, papá. Es lo que tengo. Tírate, perrunchi. Ataca. Ataca. Perro lobo. Ataca. Horror. Cuidado, Vale, a ver, ¿cómo va la cosa? Ok. La espalda. ¿Cuánto? Sí, no vale. Que es quitarle a este... Y a la barra, cuidado, Cuidado... Cuidado quitarle la barra a este. No me acordaba de este ataque. No me acordaba, tío. Ahora tiras ahí y creo que vuelves a hacer la misma. Atrás. Congelación. No le entra nada bien el Shiva para este enemigo. A este enemigo le entra bien Titán. Titán le entra
Gloria bendita. Este es un enemigo para Titán. Shiva no sirve para nada en este combate. Sable, 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 sable. Tírate atrás, mi rey. Esa es. Proyectiles aéreos. Atrás, 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 atrás. Shiva le hace nada, tío, hace cosquillas. ¡Ay, no tengo espacio! Le di. Fantástico. Sin duda alguna, este es Titán, tío. Este es un enemigo para Titán. Sufre muchísimo con los ataques de Titán, tío. En todo caso, Shiva. Perdón, en todo caso, Ifrit. Ese ataque... Joder, ahí da un paso hacia adelante el hijo de perra. ¡Otros! 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 Atrás, atrás. Au. 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 Qué rico. No, 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 no. Too slow, bitch. Nice try. Ese ataque, tío. Es absurdo. Vale, ¿qué me das? 3000, me sirve. Eso sí, luego materiales, no te da una mierda de materiales. Que nos pilla el agua.
Quiero lluvia, pues aquí está lloviendo ahora mismo. Aquí está lloviendo. Da agua para hoy y mañana, me parece. Ok. Ultra poción. Y creo que no hay nada más. ¿Puedo hacer un guardadito? Sí, voy a hacer un guardadito. Quiero mi tatuaje con el café de los... No, lo estuvimos hablando antes. Estoy hablando con la empresa esta. Pero bueno, ya sabéis que yo soy muy tiquismiquis para ciertos temas y quiero hablarlo bien con ellos y quiero que hagan alguna cosita con el nuevo rollo gráfico del canal y tal. Entonces, en cuanto tenga algo centrado, no os preocupéis que os lo comentaré, o lógicamente, claro. Al final, si vosotros no lo sabéis, no tiene sentido ninguno, sin duda. Pero no os preocupéis, que en cuanto sepa algo, os lo digo y ya está.